Buenas tardes a todas y a todos. Gracias por la invitación. Más de 15 millones de personas viven en nuestro país y no llegan con sus necesidades satisfechas a fin de mes. Una parte de esta población cayó recientemente en los últimos meses en esa situación, pero otra parte importante viene viviendo en pobreza de forma crónica. Son generaciones ya que no logran salir de la pobreza. En todos los casos, las vulneraciones en los derechos que tienen estas personas anulan por completo la idea de meritocracia. No hay mérito que valga cuando el punto de partida está tan distante. Desde CIPEC, junto con el CEDLAS y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, venimos desarrollando un proyecto sobre pobreza crónica que lo evidencia. Con esta situación en pobreza, nadie gana. Tenemos que pensar y actuar entre todos ante el enorme problema de la pobreza en Argentina. Para eso, a continuación vamos a tener 3 espacios que agradezco a los organizadores por haberlos incluido en el programa para discutir qué podemos hacer e ir a los hechos. En primer lugar, vamos a estar conversando con Agustín Salvia, que ya fue presentado. En segundo lugar, Sergio Fajardo nos va a acercar la experiencia que puede llegar a inspirar políticas en la Argentina a partir del caso de Medellín. Y en tercer lugar, vamos a estar conversando en un panel sobre ideas concretas de cómo pasar a la acción. Agustín. Bueno. Estamos hablando de un problema enorme, ¿no? 15 millones de personas que hoy viven en la pobreza, 4 millones más o menos son generaciones, ya casi 3 generaciones que la experimentan de forma crónica como una condena. Todos ellos tienen características que son relevantes a la hora de pensar la pobreza. ¿Nos podrás compartir cuál es tu caracterización de la pobreza en Argentina? ¿Qué poblaciones y qué territorios se ven más afectados? Bien, bueno, muy buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación. Poquitos minutos. Hoy es un día muy especial, 17 de octubre. No se confundan, es el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. ¿Bien? Estamos en tema, ¿bien? Con base en eso, si definimos a la pobreza como privaciones indebidas o injustas que afectan la capacidad de desarrollo humano y de integración social, seguramente hay un problema de expectativas en cuanto a dónde ponemos la vara de lo indeseable, de lo injusto. Pero en cualquier caso lo que tenemos que entender es que es un emergente, que es la fiebre de un problema mucho más profundo y que se agrava, justamente se agrava, cuando no encontramos soluciones y cuando la enfermedad no es transitoria, sino que justamente genera efectos que profundizan la pobreza, que profundizan las privaciones. Ahí es donde hablamos de un problema de pobreza estructural, de algo que persiste, que no es transitorio, que no lo domina la coyuntura y que va reciclándose y profundizándose. Ese es el caso argentino. No lo era hace 40 años atrás, lo es hoy. Este es parte importante del diagnóstico. Bueno, analicemos brevemente en los 10 minutos que quedan dónde estamos, por qué estamos donde estamos y eventualmente qué podemos hacer. Pobreza hoy en Argentina. Los datos que presentamos hace un momento, que se presentaron, ya son un poco viejos a nivel oficial. Corresponden al primer semestre y son el promedio. Ya estamos avanzando en el 4º trimestre del año y seguramente la pobreza está en no menos de 37% de la población, dentro de los cuales estamos hablando de un 8% de indigencia, 4 millones de hogares, más de 14 millones de personas. En la indigencia, 1 millón de hogares, 3.600.000 millones de personas, 3.600.000 personas en esa situación. Calculamos que la pobreza estructural alcanza el 20 o 25% de esa población. 1/3 de los pobres es pobre al siguiente año, al siguiente año, al siguiente año, y viene así de generación en generación, incluso aumentando. Dentro de esa estructura, el 54% de nuestros niños viven en esos hogares pobres, 1.500.000 en los hogares indigentes.
No se acaba acá el elemento de diagnóstico, en dónde estamos o cómo estamos. La inseguridad alimentaria, algo que mide la FAO como justamente haber reducido la dieta alimentaria y marca como moderada esa situación, problemática pero moderada, pero destaca cuando es severa, cuando se experimenta hambre de manera frecuente. Hoy el riesgo alimentario por hambre en Argentina afecta a 800.000 hogares a nivel nacional. Esta situación implica que 1 de cada 10 niños, 1.300.000 niños, están experimentando hambre y seguramente la pueden saciar porque no estamos en Biafra, pero seguramente lo hacen con malnutrición. Una proporción importante tal vez con desnutrición, pero la mayor parte de ellos reproduciendo una situación de malnutrición crónica y permanente, que afecta a las capacidades no solo físicas, sino cerebrales. Es parte de un problema serio. Ven ahí ustedes un mapa que da cuenta en color rojo las situaciones de donde ubicamos alta concentración de hogares con niños en situación justamente de riesgo crítico en materia alimentaria. Ven la zona central, efectivamente mucho más verde, las zonas periféricas de la zona central mucho más rojas. Pero no solo afecta la pobreza o la inseguridad alimentaria crítica o el riesgo crítico alimentario a las zonas rurales, donde tiene las manchas más gruesas, sino que tal vez no se note en el mapa, pero punto por punto en cada ciudad mediana o grande encontramos zonas marginales en donde se experimenta hambre y malnutrición en forma sistemática y frecuente. Un problema que no es nuevo, pero que es crónico y acumulativo. Están viendo ustedes ahí la evolución histórica de una serie reconstruida con la nueva metodología del INDEC que va desde el año 1974 hasta ahora. En la línea superior, la tasa de pobreza, en la línea inferior, la tasa de indigencia, de pobreza extrema. Hoy por hoy, para una familia que no ser pobre extremo, indigente, están alrededor de 14.000 pesos para una familia tipo, 33.000 o 34.000 para justamente no ser pobre. Esta es la situación hoy, pero lo que ustedes están viendo es una tendencia que más allá de los puntos más críticos que tuvo la historia argentina, lo que estamos viendo es la persistencia de problemas, ciclos de baja con ciclos de alza, y eventualmente no estamos en el peor de los escenarios hoy. Es grave, pero lo grave no es necesariamente la tasa de pobreza por arriba del 35%, sino de esa pobreza estructural, que es esa barra roja que ven por ahí, que sube en escalera, y que justamente marca la cronicidad creciente que va teniendo la pobreza en Argentina. 2 de cada 3 pobres no logran salir de la pobreza de un año a otro, de una década a otra. No es poco el esfuerzo que hizo el Estado en materia de transferencia de ingresos. Aumentó incluso el esfuerzo fiscal para bajar la pobreza, para atender las necesidades económicas y sociales de los más vulnerables. Lo que ven en el área más clara son las transferencias en sistema de previsión social, seguridad social. Lo que están viendo en el componente más oscuro son los programas de lucha contra la pobreza, de protección social, AUH, Hacemos Futuro. Ven claramente cómo aumentan los 90 la cantidad de recursos. 14% del PBI hoy por hoy se destina al sistema previsional, 2% de ese 14% se destina a los programas sociales. No es poco el esfuerzo, pero no es suficiente. Y este es el problema. Podemos seguir aumentando y no será suficiente aumentar esas transferencias de ingresos. Los programas sociales no son el problema con ese 2% del PBI. La pobreza es también no poder invertir las propias familias, no solo el Estado, las propias familias en su propio desarrollo humano y en su propio desarrollo social. El Estado está atrás de un problema que no pueden resolver las familias. Hoy por hoy, 34% de los hogares viven con déficit de servicios públicos, 27% con déficit de vivienda, 25% con déficit educativo, jóvenes que no terminan el secundario, 22% que no logran atenderse en el sistema público de salud o comprar o acceder a un medicamento o a un médico. En este contexto, 30% de los hogares, 3 de cada 10 hogares, no tienen ningún vínculo con la seguridad social, no tienen ni un jubilado, ni un pensionado, ni un trabajador que contribuya a la seguridad social. Estamos hablando no de una Argentina, estamos hablando
de 2 o 3 argentinas que conviven. En este contexto, un problema que creo estructural en el diagnóstico, para entenderlo, la necesidad de crecer fundamentalmente, necesitamos crecer, son empresarios, lo saben y lo sabemos, para salir de la pobreza, pero no es suficiente, se va a requerir algo más. Un país donde parece que sobra población, donde parece que una parte de la misma no tiene cabida, o lo que está faltando es desarrollo. En este contexto, la economía no crece de manera continua ni genera los empleos necesarios para justamente dar contención a esa población. Hoy por hoy, 45% de la población tiene un empleo pleno de calidad, 30% tiene empleos precarios, 15% empleos de indigencia, 10% de desempleo, 50% de nuestras mujeres en edad de trabajar no trabajan, están fuera del mercado de trabajo. Un gran potencial humano para aportar al crecimiento y al desarrollo está siendo subutilizado. Vive con salarios de indigencia o de marginalidad. ¿Cuánto cuesta salir de la pobreza? Tenemos poquitos minutos. La brecha de la indigencia, la brecha entre el promedio de los ingresos de los indigentes y la salida de la indigencia aproximadamente requiere 7.500 pesos por mes. Esta situación hay que tomarla en cuenta en un contexto en donde el 60% de los ingresos de los hogares indigentes son de los programas sociales. El 40% restante son changas y actividades muy informales de subsistencia. No es que no se trabaja en la indigencia, se trabaja y mucho. Ahora bien, darle un programa social de aproximadamente 6.000, 7.000 pesos por familia, agregar un programa social, es decir, agregar 1 millón aproximadamente de nuevas transferencias, significa 1.300 millones de dólares anuales, 0,3% del PBI. Recordemos que en los últimos 3 meses se han ido 19.000 millones de dólares de los bancos, o que hay 20.000 millones en cuentas de ahorro en dólares. Para ver la magnitud, 0,3%. Seguramente no es bueno seguir transfiriendo programas sociales, pero 0,3% permitiría justamente en buena medida salir del hambre. ¿Bien? Bajaríamos la indigencia a 1,5 o 2%, al menos no pobreza cero, ni seremos felices mañana. Tal vez podamos llegar a ser, tampoco vamos a ser imparables, pero eventualmente podríamos lograr algo. ¿Cuánto nos cuesta salir de la pobreza? Pero con una estrategia distinta. Estamos hablando que salir de la pobreza, entre el promedio de los ingresos de los pobres para salir de la línea, requerían 19.000 pesos por mes. Esto en hogares en donde aproximadamente el 60% de los ingresos son ingresos del sector informal, el 40% de programas sociales o algún otro tipo de transferencia. En ese contexto, no darle un programa social, crear un empleo por familia, al menos un empleo a 4 millones de hogares, no necesariamente en un año, a lo largo de 4 o 5 años, crear 1 millón de empleos y transferirle ese empleo, garantizarle ese empleo a esas 4 millones de hogares más pobres o pobres, implica 12.000 millones de dólares, el 3% del PBI. Pero no es un gasto, sería inversión, sería generar empleo, sería generar riqueza. Riqueza social o riqueza de mercado. En cualquier caso sería invertir en capital humano, capital social, en capital ambiental, en recursos de infraestructura. La indigencia caería a casi cero y la pobreza a menos del 8%. Tomen en cuenta que una economía creciendo 3% anual del PBI solo genera, si nos va bien, 200.000 empleos por año. Tardaríamos, si la economía funcionara regularmente y solo atendería al sector más formal del segmento, tardaríamos 20 años en salir de esta situación. Invertir en empleo es salir de su desarrollo. Es fundamental y me quedan 2 minutos o menos de 2 minutos. Gracias. ¿Cómo llegamos a situación? Inestabilidad macroeconómica, conflicto redistributivo estructural. Paso rápido, sistema económico heterogéneo y desequilibrado, una economía segmentada, ausencia de un plan de desarrollo, excedentes de población en donde el país que tenemos parece que alcanza para 25 o 30 millones de habitantes. Voy cerrando. ¿Cómo salir de esta trampa de la pobreza?
Ante la emergencia, sin duda, bajar la inflación, pero también dotar de consumos alimentarios nutricionales, nutritivos y sanitarios a los sectores populares. Esto es clave. Ahora, del día después, hay que empezar hoy a pensarlo. Necesitamos crecimiento estable con aumento de la productividad media, necesitamos desarrollo de exportadores, desarrollo de pymes para las exportaciones y para el mercado interno. También necesitamos invertir en capital humano y social. Necesitamos justamente invertir ese capital hacia el segmento de la economía popular y social. Desde ahí podríamos crear mucho trabajo, mucho empleo. Necesitamos un pacto productivo y redistributivo, no solamente en función de un pacto de precios y salarios, sino también de cómo creamos ese empleo para esa economía popular y para esa pequeña empresa, pequeña y microempresa que hoy cumple un papel destacado. Cierro con esto. Sin desarrollo con integración económica no va a haber salida de este problema. No solo no va a haber integración social, sino que vamos a agravar el problema. No necesitamos seguramente más Estado. Lo que necesitamos son mejores políticas públicas, pero también necesitamos mejores mercados, con capacidad de generar empleadores, empresarios innovadores, creativos, solidarios, comprometidos, valientes, porque los empresarios en Argentina tienen que ser valientes, pero también solidarios con esa otra economía de un tercio de la sociedad que está excluida. No solidarios por la filantropía, sino de cómo promovemos políticas para el desarrollo del empleo productivo, empleo que invierta en capital social y humano en esos mismos espacios más pobres. Para eso necesitamos políticas activas y acuerdos y compromisos. Básicamente necesitamos un nuevo pacto político, económico y social. La pobreza solo se va a poder salir de ella, de esa fiebre, si salimos de la enfermedad. Y la enfermedad no es la pobreza, es nuestra capacidad de generar desarrollo. Muchas gracias, Agustín.